El sonido de los tacones resonaba en la sala del tribunal, un eco frío que contrastaba con la tensión palpable en el aire. Ricardo, un hombre de 60 años, se encontraba de pie, mirando fijamente a Verónica. Los 35 años de matrimonio que compartieron ahora parecían ser solo una sombra, un recuerdo borroso de lo que alguna vez fue una historia de amor. Frente a él, ella lo miraba con una expresión seria, casi impasible, como si todo lo que habían vivido juntos ya no importara más. Ricardo, ya no puedo más, dijo Verónica, su voz rota pero firme. Las palabras salían con dificultad, pero la determinación en su tono era inconfundible. Estoy cansada. Me siento invisible. Ya no quiero seguir con esto. El amor se ha ido, y no hay nada que puedas hacer para salvarlo. Ricardo sintió como si le dieran un golpe directo en el pecho. ¿Cómo podía ser esto cierto? Había pasado toda una vida junto a Verónica, compartido momentos, creado recuerdos, y ahora, después de tanto tiempo, ella estaba pidiendo la separación. No podía comprender cómo llegaron hasta aquí. El juicio había comenzado como una formalidad, una simple medida legal para terminar con lo que ya se había roto, pero para Ricardo, la batalla por su matrimonio apenas estaba comenzando. «No te vayas, Verónica», exclamó, casi desesperado. «Te he fallado, lo sé, pero aún creo que podemos empezar de nuevo. Podemos sanar las heridas que hemos causado. No podemos tirar todo a la basura después de tanto tiempo». El juez, un hombre de mediana edad con gafas y un rostro serio, observaba en silencio. Sabía que este no era un simple caso de divorcio. Había demasiada historia, demasiados sentimientos involucrados. Los años de amor y resentimiento se mezclaban de tal manera que cualquier decisión podría ser la última que los uniera o los separara para siempre. Verónica no se inmutó. Había tomado su decisión. El dolor, la indiferencia que había sentido a lo largo de los años, ya había hecho mella en ella. Y aunque aún había amor, ese amor se había desvanecido bajo el peso de las mentiras no dichas, los silencios, las promesas rotas. No sé si alguna vez entendiste lo que significaba para mí, Ricardo. Yo siempre traté de mantenernos unidos, pero tú estabas tan absorto en tu mundo, tan distante. No me viste, no me sentiste, no me oíste. Las palabras de Verónica eran un susurro, pero cargadas de dolor y rabia contenida. Ricardo guardó silencio. Las palabras de Verónica calaban hondo en él, aunque le costaba admitirlo. ¿Había sido tan insensible? ¿Tan egoísta? Siempre se había creído que su amor por ella era suficiente, que podía salvarlo todo, pero ahora entendía que tal vez el amor no era todo lo que se necesitaba para mantener una relación. A su lado, Sebastián e Isabel, los hijos del matrimonio, estaban presentes en el tribunal. Sebastián, un hombre de 30 años con un carácter tranquilo pero firme, miraba a su madre con tristeza. Por otro lado, Isabel, la hija menor, de 27 años, se encontraba visiblemente afectada, su rostro lleno de confusión y dolor. Ambos se sentían atrapados en una guerra de emociones. ¿A quién debían apoyar? ¿A su madre, que había sido la que más había sufrido, o a su padre, que aún luchaba por mantener la esperanza viva? No puedo tomar partido en esto, dijo Sebastián en voz baja, mirando a sus padres. Los dos están heridos. Los dos merecen ser escuchados. Pero no sé si esto tiene solución. Isabel no pudo contener las lágrimas. ¿Cómo era posible que sus padres estuvieran a punto de romper todo lo que habían construido juntos? Para ella, la idea de un hogar roto era insoportable. «Papá, por favor, haz algo», gritó Isabel, mirando desesperada a Ricardo. «¿Por qué no luchas más por mamá? ¿Por qué sigues pensando que aún hay algo que salvar?» Ricardo se sintió destrozado al ver el dolor en los ojos de su hija. Pero no podía rendirse. No podía permitir que todo terminara así. A pesar de las heridas, a pesar de los años de distancia, aún quería luchar. Quería demostrarle a Verónica que lo que habían sido valía la pena, que podían reconstruirlo todo. «Isabel, lo estoy haciendo. Cada palabra que digo aquí, cada esfuerzo que hago, es por salvar lo que tenemos. Por ustedes, por la familia que creamos», respondió Ricardo con voz temblorosa, pero decidida. El silencio se apoderó de la sala, y las emociones de todos los presentes parecían estar al borde de la explosión. La tensión entre lo que había sido y lo que podría ser se palpaba en el aire, un presente que se desmoronaba y un futuro incierto que nadie sabía si podía construirse. El juez observaba con atención, sabiendo que en sus manos estaba tomar una decisión que no solo afectaría a esta familia,
sino que sería un reflejo de lo que significa el amor y el sacrificio en una relación. Los años, los momentos felices, las promesas rotas, las heridas, todo se estaba desenredando en esa sala. El juicio, que debía ser solo una cuestión legal, se había convertido en algo mucho más profundo, una reflexión sobre lo que significa amar y ser amado. La historia de Ricardo y Verónica estaba lejos de terminar, y el tribunal no era solo el escenario de una batalla legal, sino un campo de reflexión sobre las segundas oportunidades, el perdón y el verdadero significado del amor. El aire en la sala del tribunal parecía más denso, cargado de emociones no dichas, de miradas furtivas entre Verónica y Ricardo. Ambos sentían que el tiempo se les escapaba entre los dedos, pero mientras uno parecía dispuesto a aferrarse a los recuerdos y los momentos compartidos, el otro ya los había dejado ir, como quien suelta el lastre de una carga demasiado pesada. Verónica rompió el silencio de nuevo, esta vez con una calma extraña. Era como si las palabras que pronunciaba tuvieran el poder de cortar lo que quedaba de su vínculo. Siempre fue lo mismo, Ricardo. Primero, tus horas interminables de trabajo, luego tus amigos, tus pasatiempos, tus proyectos. Yo quedaba en segundo plano, ¿y sabes qué? No me importaba al principio, porque lo amaba. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que ya no me necesitabas. No me veías. Y a mí me comenzó a doler. Ricardo sentía como si cada una de esas palabras le fuera atravesando el pecho. ¿Cómo no se había dado cuenta? Los años de trabajo, de compromisos, de intentar brindar lo mejor para su familia, lo habían alejado de la mujer que había sido su compañera, su amor. No entendía cómo había sido capaz de ignorar su sufrimiento, cómo había caído en la rutina de creer que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Yo no lo veía, Verónica. No te vi, y eso es lo que más me duele. Estaba tan atrapado en lo que pensaba que era importante. Mi trabajo, mis preocupaciones. Pero ahora, al mirar atrás, veo que lo que realmente importaba era estar contigo. Y no me di cuenta a tiempo. Verónica, sin embargo, ya no estaba dispuesta a ceder. El daño estaba hecho, y aunque aún había amor, ya no sabía si quedaba algo que valiera la pena reconstruir. No es solo tu culpa, Ricardo. Yo también me alejé, me encerré en mí misma. Dejé que las heridas crecieran sin decir nada. Quizás si hubiese hablado antes, las cosas serían diferentes. Pero la verdad es que yo ya no sé cómo sanar esto. Y no quiero seguir viviendo con esta amargura. El dolor era evidente en ambas voces, pero el silencio que seguía era aún más devastador. Cada palabra era como una flecha, apuntando al corazón de su relación. Sin embargo, en medio de la tragedia, también surgían destellos de lo que alguna vez fue amor verdadero. Ricardo, con la voz entrecortada, intentó una vez más. No quiero perderte. Aún siento que podemos sanar, que podemos aprender de todo esto. A veces el amor no es suficiente, lo sé, pero lo que tuvimos fue real, Verónica. ¿No crees que aún podríamos luchar por lo que teníamos? Verónica lo miró fijamente, sus ojos vacíos de esperanza, pero llenos de la tristeza acumulada de tantos años. A su lado, Sebastián e Isabel observaban en silencio. La tensión en sus rostros lo decía todo, ninguno de ellos sabía qué hacer o qué decir. Habían sido testigos de un amor que se desmoronaba ante sus ojos, y ahora se sentían más perdidos que nunca. Mamá, dijo Sebastián, finalmente, con la voz suave pero firme. ¿Realmente crees que esto puede repararse? Yo te entiendo, pero, ¿y papá? Él está luchando por esto, aunque tal vez no sepa cómo hacerlo. Isabel, por su parte, no podía más. Las lágrimas caían por su rostro mientras miraba a sus padres, el dolor en su corazón reflejándose en su expresión. No sabía cómo reaccionar, cómo elegir entre el amor que sentía por ambos, cómo decidir a quién apoyar cuando lo único que deseaba era verlos felices. Papá, ¿por qué no luchas más? Preguntó Isabel, con un nudo en la garganta. ¿Por qué no luchas más por mamá? Yo aún quiero verlos juntos. Todavía puede haber una oportunidad. Ricardo, mirando a su hija, sintió el peso de esas palabras como un fardo difícil de cargar. En el fondo, sabía que no podía obligar a Verónica a quedarse si ella ya no lo quería, pero no podía rendirse. No aún. Había una chispa de esperanza dentro de él que no podía apagar. Estoy luchando, Isabel. Estoy luchando con todo lo que tengo, respondió, mirando a su hija con una tristeza profunda. Pero, a veces, el amor no basta. A veces las personas cambian, y no siempre es culpa de uno. Verónica, por su parte,
observaba en silencio. Sabía que su hija no entendía del todo la complejidad de su decisión. El amor no era algo que pudiera arreglarse con palabras. Había demasiadas heridas, demasiadas cicatrices de años que ya no podían ser ignoradas. Y aunque una parte de ella aún sentía algo por Ricardo, ya no podía seguir viviendo en ese constante sufrimiento. El juicio continuaba, pero para los presentes, ya no era solo una cuestión legal. Se había transformado en algo mucho más profundo, un enfrentamiento entre el pasado y el futuro, entre la esperanza y la resignación. Los años de amor y desamor, las promesas incumplidas, las palabras no dichas, todo parecía estar en juego. En ese momento, el juez decidió interrumpir la sesión. Este no es solo un juicio, señores, dijo con voz grave. Es una reflexión sobre lo que realmente significa el amor, sobre el sacrificio, el perdón y las segundas oportunidades. Les doy unos minutos para que cada uno piense en lo que realmente quieren. Nadie puede decidir por ustedes, pero quizás es hora de preguntarse, ¿vale la pena seguir luchando por lo que se tiene, o es mejor dejar ir lo que ya no existe? Las palabras del juez quedaron flotando en el aire, un eco que resonó en los corazones de todos los presentes. El futuro de esta familia estaba en la cuerda floja, y la decisión final, aunque no se podía tomar en ese instante, ya se había sembrado en sus almas. El silencio que siguió a las palabras del juez fue casi insoportable. La tensión en la sala era palpable, y cada uno de los presentes parecía perdido en sus propios pensamientos. Ricardo, con la cabeza agachada, se preguntaba si realmente era posible rescatar lo que quedaba de su matrimonio, o si su amor por Verónica solo era un reflejo de un tiempo que ya no existía. Por otro lado, Verónica luchaba contra la sensación de que había hecho todo lo posible para salvarlos, pero que ahora el precio de continuar era demasiado alto. Sebastián e Isabel se miraban entre sí, conscientes de la gravedad de la situación. Aunque no querían elegir entre sus padres, cada uno sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de este juicio. Sebastián, siempre el más racional de los dos, se sentía dividido. Por un lado, comprendía el dolor de su madre, la frustración acumulada durante tantos años de indiferencia. Por el otro, aún veía en su padre una chispa de esperanza, de determinación para luchar por lo que alguna vez tuvieron. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si, quizás, el amor entre ellos ya no era suficiente para salvarlos. Isabel, en cambio, estaba completamente destrozada. Sentía que sus mundos se estaban derrumbando, y todo lo que deseaba era que sus padres pudieran encontrar una forma de sanar y regresar al amor que una vez compartieron. Pero la realidad era dura. Las heridas no cicatrizarían tan fácilmente. El juez, reconociendo el peso emocional del momento, les dio unos minutos para reflexionar. Mientras los demás permanecían en silencio, Ricardo se levantó lentamente de su asiento, dirigiéndose hacia la ventana de la sala. Miraba al horizonte, buscando respuestas en el paisaje que se extendía frente a él. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué no había visto las señales antes? ¿Por qué no había estado allí para su esposa cuando más lo necesitaba? El pensamiento lo abrumaba. Recordó aquellos primeros años del matrimonio, cuando todo era fácil, cuando las pequeñas cosas eran suficientes para hacerla sonreír. Recordó las largas conversaciones que solían tener, las noches en las que se sentían invencibles, los sueños que compartían de un futuro juntos. Pero esos momentos parecían ya tan distantes, como si pertenecieran a otra vida. Finalmente, se giró hacia Verónica. Ella estaba sentada, con los ojos cerrados, las manos entrelazadas, como si buscara consuelo en sí misma. Sus facciones, aunque firmes, delataban un profundo agotamiento emocional. Ricardo no sabía si aún quedaba algo de amor, o si todo lo que quedaba entre ellos era solo una sombra de lo que fue. Verónica, dijo, acercándose lentamente, con una voz que temblaba. Sé que hemos fallado el uno al otro. Sé que nuestras vidas se han llenado de vacíos y silencios que nunca supimos llenar. Pero no sé cómo vivir con la idea de que todo ha terminado. ¿No hay algo, por pequeño que sea, que aún podamos salvar? Verónica levantó la mirada, pero no respondió de inmediato. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y resignación. Ella había dado tantas oportunidades, había intentado tantas veces que él la viera, que la escuchara. Pero al final, lo que más le dolía era no sentirse amada, no sentirse valorada. No sabía si podía seguir dándole más oportunidades a algo que ya no la hacía feliz. Ricardo, su voz temblaba, pero se detuvo. Miró a sus hijos, a Sebastián e Isabel,
y luego volvió su mirada a su esposo. Yo ya no sé lo que quiero. He intentado ser fuerte por tanto tiempo, pero ya no sé si puedo seguir luchando. No quiero seguir viviendo en un matrimonio donde no me siento vista, donde el amor se ha desvanecido. El dolor en las palabras de Verónica era evidente, y aunque Ricardo quería decir algo más, no sabía qué más podría decir para convencerla. Las palabras ya no eran suficientes. La brecha entre ellos parecía insuperable. Mientras tanto, los hijos observaban en silencio. Sebastián no podía evitar sentirse culpable por desear que su madre fuera feliz, aunque eso significara la ruptura de la familia. Él entendía el sufrimiento de ambos, pero ¿qué podía hacer? No quería que su madre viviera más tiempo atrapada en algo que ya no le traía alegría. Sin embargo, aún había un pedazo de él que deseaba ver a sus padres reconstruyendo lo que habían perdido. Isabel, con la mirada fija en el suelo, sollozaba en silencio. El pensamiento de que su familia se desmoronaba ante ella era insoportable. No podía imaginar un futuro sin los dos juntos. Quería aferrarse a la idea de que aún había tiempo para cambiar las cosas, para que su familia pudiera volver a ser lo que era antes, pero el miedo de perderlos la mantenía paralizada. El juez, tras observarlos durante varios minutos, habló nuevamente. Es evidente que el amor y el sufrimiento han estado presentes a lo largo de estos años. Sin embargo, la decisión final no depende de mí, sino de ustedes. Es su vida, su futuro, y su felicidad lo que está en juego. A veces, el amor no basta para sanar todas las heridas, y a veces, es necesario dar un paso atrás para poder sanar. Ricardo y Verónica intercambiaron una última mirada. En sus ojos ya no había reproches, solo el reflejo de un amor que, aunque herido, aún existía en algún rincón de sus corazones. Quizás ya no podían seguir juntos, tal vez sus caminos debían separarse, pero lo que habían compartido seguía siendo parte de ellos. Habían sido compañeros, amantes, padres, y aunque el juicio fuera el fin de su matrimonio, no podía ser el fin de todo lo que habían sido. Finalmente, el juez pronunció su veredicto, y aunque no fue lo que esperaban, fue lo que necesitaban. El matrimonio de Ricardo y Verónica llegaba a su fin, pero el proceso de sanación, de perdón y aceptación, apenas comenzaba. Ambos sabían que, aunque sus caminos tomaran rumbos distintos, el amor que compartieron siempre formaría parte de su historia. El futuro ya no dependía de lo que pudieron salvar, sino de lo que podían aprender de todo lo que vivieron juntos. La sala del tribunal se vació lentamente, y en el aire quedaba la sensación de que el verdadero juicio aún estaba por llegar, el juicio del alma, la reflexión profunda sobre lo que significa amar, dejar ir y seguir adelante. El veredicto del juez resonó en los corazones de todos los presentes, pero su significado no era tan claro para ninguno de ellos. Ricardo y Verónica, aunque separados por un estruendoso vacío emocional, sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El dolor de la separación les quemaba por dentro, pero también había una sensación de alivio, una liberación de algo que ya no podía seguir. La sentencia de divorcio era más que un acto legal, era el cierre definitivo de un capítulo que, a pesar de los años compartidos, ya no tenía vuelta atrás. El tribunal se vació lentamente, y el eco de los pasos vacíos llenaba el espacio. Isabel, que había estado en silencio durante toda la sesión, finalmente rompió el silencio. Su voz, quebrada por las lágrimas, apenas pudo salir de su garganta. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, mirando a su madre primero, luego a su padre. El temor en sus ojos era evidente, no solo por la separación de sus padres, sino por el futuro incierto que ahora enfrentaban. Ricardo, que había quedado sentado al fondo de la sala, se levantó lentamente, sin saber qué hacer a continuación. Su rostro estaba marcado por la fatiga, pero también por un leve atisbo de resolución. Ahora tenemos que reconstruir nuestras vidas, dijo con voz grave, mirando a Isabel y luego a Verónica. Su tono era firme, pero su mirada mostraba una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Verónica, por su parte, no dijo nada en ese momento. Se levantó lentamente, sus ojos ya secos de tanto llorar, pero su alma aún empapada de emociones contradictorias. Aquel juicio no había resuelto todos los problemas que llevaban años acumulando, pero al menos les había dado un final. A pesar de todo, sentía una extraña paz. Tal vez no había sido la solución perfecta, pero era el comienzo de algo nuevo. Algo que ni ella ni Ricardo se atrevían a imaginar aún, pero que debía ser enfrentado. Debemos seguir adelante, por nosotros, por ustedes, dijo Verónica, mirando a sus hijos,
quien en ese instante estaban más perdidos que nunca. Sebastián, quien había permanecido en silencio durante todo el juicio, finalmente habló con voz decidida, aunque llena de dolor. No quiero verlos sufrir más. Sé que es difícil para los dos, pero, a veces el amor no es suficiente, ¿verdad? Miró a su madre con una mezcla de comprensión y tristeza. Tal vez lo mejor es dejar ir lo que ya no existe. Ricardo asintió, aunque con el corazón pesado. No había nada más difícil que aceptar que algo tan valioso como su matrimonio se había ido irremediablemente. Pero Sebastián tenía razón. A veces, el amor no es suficiente para sanar las heridas que el tiempo ha dejado atrás. No se podía forzar lo que ya no estaba allí. Isabel no dejó de llorar. Su angustia era palpable, como si el dolor que sentían sus padres también le perteneciera. A pesar de sus intentos por entender y apoyar a ambos, su corazón de hija seguía deseando que la historia fuera diferente. Quería que todo volviera a ser como antes, que su familia pudiera encontrar la paz y el amor nuevamente. Pero algo dentro de ella le decía que ya no era posible. Yo quiero que todo vuelva a ser como antes, dijo Isabel, sollozando. Pero no sé si eso es posible. No sé si puedo aceptar que esto sea el final. Ricardo la miró, y en ese instante, comprendió que el dolor que sentía su hija era igual al que él mismo sentía en su interior. El amor por sus hijos era lo único que los mantenía unidos, lo único que los hacía seguir adelante. Pero el amor de pareja era distinto. Había sido hermoso, había sido real, pero también se había agotado. Ya no quedaba espacio para seguir luchando, no cuando ambos sabían en lo más profundo de sus corazones que algo irreparable había sucedido. En ese momento, Verónica se acercó a Isabel y la abrazó con fuerza. Ella también necesitaba consuelo, y aunque el dolor de la separación aún la envolvía, comprendía que ahora debía estar allí para sus hijos. Este no era solo el final de su relación con Ricardo, sino también un nuevo comienzo para ella como mujer, como madre. Sé que esto no es fácil, hija, y sé que sientes que estamos rompiendo todo lo que éramos. Pero esto también es una oportunidad. Una oportunidad para que cada uno de nosotros sea feliz a su manera. A veces, dejar ir es el único camino para sanar. Ricardo observó la escena en silencio, las palabras de Verónica calando hondo en su corazón. Había sido difícil tomar esta decisión, pero al ver a sus hijos, al ver la determinación en sus ojos, comprendió que debía confiar en que cada uno de ellos encontraría su propio camino, por doloroso que fuera. El camino hacia la aceptación no sería fácil. Había mucho que sanar, mucho que procesar. El tiempo, como siempre, sería el que dijera si las heridas podían curarse alguna vez. Pero lo que Ricardo y Verónica sabían, ahora más que nunca, era que este final no significaba el fin de su historia como padres. Aunque ya no estaban destinados a ser pareja, siempre serían una familia. El juicio había terminado, pero la reflexión apenas comenzaba. Todos en la sala sabían que, aunque el matrimonio entre Ricardo y Verónica llegaba a su fin, el verdadero juicio de sus vidas aún estaba por venir. El juicio no era sobre el amor perdido o la separación inevitable, sino sobre la capacidad de sanar, de perdonar y, finalmente, de seguir adelante. Las semanas siguientes fueron un proceso lento y doloroso, pero también liberador. Ricardo y Verónica, cada uno por su cuenta, comenzaron a reconstruir sus vidas. Verónica, que había pasado tantos años dando por sentado que el amor debía ser el centro de todo, ahora comenzaba a descubrirse a sí misma de nuevo, a entender que la felicidad no dependía de una relación, sino de su propio bienestar. Ricardo, por su parte, se enfrentaba a la realidad de que el amor no siempre podía arreglar todo, pero también aprendió que el verdadero amor a veces significaba dejar ir. A medida que pasaban los meses, Sebastián e Isabel también comenzaban a encontrar su propio equilibrio, cada uno con sus propios sentimientos de pérdida, pero también con una mayor comprensión de que la vida, con todo su dolor y belleza, continuaba. Cada uno en su propio camino, buscando la paz en medio de las cicatrices que quedaban. La historia de Ricardo y Verónica no terminaría con un final feliz, pero sería un recordatorio de que a veces, el amor no es un destino, sino un viaje lleno de decisiones difíciles y momentos que, aunque dolorosos, nos enseñan lo que significa realmente vivir. Y así llegamos al final de esta historia, una historia que nos recuerda que, a veces, el amor no es suficiente para salvar lo que una vez fue. Pero también nos enseña que, incluso en medio del dolor y la pérdida, siempre hay una oportunidad para aprender, crecer y seguir adelante. Si te ha tocado el corazón, no olvides darle like,
compartir este video y suscribirte para más historias que nos hagan reflexionar sobre la vida, el amor y las decisiones que nos definen. Gracias por acompañarnos, y recuerda que siempre, después de la tormenta, llega la calma. Nos vemos en el próximo video.